llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Amén, hermano. Doy gracias al Señor de estar con ustedes en este día, un día sábado, y alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para llenarnos a través de su escritura. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Darle gracias también a mis hermanos, cierto, que se conectan o que se van a conectar el día mañana, pasado, después de que quede grabada esta predicación, para que ellos puedan ser edificados. Amén. Ponga un like, comparta
y edifiquémonos en la palabra del Señor. Bueno, la palabra en esta noche se encuentra en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice de esta manera: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Hermanos, hay una pregunta que siempre se nos hace: ¿por qué Dios nos salva solamente por la fe? La respuesta es que a través de la Biblia nosotros sabemos eso. Dice: porque por gracia soy salvo, por la gracia de nuestro Señor, y por medio de la fe en la cual nosotros creemos. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Y no por obra, no por lo que nosotros estemos haciendo o lo que vamos a hacer. No es por obra, es por la gracia de nuestro Señor, para que nadie se gloríe. Somos salvos no por obra, por la fe en nuestro Señor y para realizar buenas obras. O sea, recibimos la gracia, recibimos al Señor en nuestro corazón y realizamos las buenas obras, ya que conocemos a nuestro Señor. Por eso que cuando nosotros recibimos la gracia de nuestro Señor en nuestra vida, vienen esas consecuencias de nuestra salvación, que son realizar obras para el Señor. No es que nosotros, como algunos dicen que la salvación se pierde. No, la salvación viene al corazón. Por eso dice que nosotros confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón. El corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, creer en el Señor es lo que nos hace confiar, ¿cierto? Confiar en este don maravilloso que Dios nos regala a nuestra vida. Y el propósito de esta palabra del libro romano, cuando Pablo se dirige a los romanos, es presentar una muestra de su mensaje antes de llegar a Roma. Por eso que nosotros leímos este texto como texto áureo, que Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es por la justicia de Dios. Es por la justicia de Dios. No es por nuestra justicia, no es por obra. No es por lo que hayamos hecho o no hayamos hecho. Es la justicia de Dios. Por la fe y para fe. Por eso la Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. Por la fe. Porque esa justicia nos salva por la fe. Porque esa justicia de Dios es la que elimina el orgullo del esfuerzo humano. No es, como le dije anteriormente, no es por lo que nosotros estamos haciendo o lo que vamos a hacer, sino porque esa gracia es un don que viene de parte de Dios, por la justicia. Porque no es algo que nosotros hacemos. Es por el don de Dios, es por la gracia de Dios que viene a nuestra vida. Esa justicia es la que exalta a través de nuestra fe, de la fe y el don que Dios nos ha dado a nuestra vida.
es la que exalta a Dios. Esa justicia es la que exalta a Dios. No es nuestra justicia. La justicia del hombre dice que es trapo de inmundicia. No es la justicia. La justicia del hombre no es la justicia de Dios. Entonces, la justicia, la fe, reconoce que no podemos cumplir con la ley ni medir las normas de Dios y que realmente necesitamos ayuda. Porque hemos reconocido a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Lo hemos reconocido a través de la fe, a este don maravilloso que nos ha dado a nuestra vida. Por eso que la fe, amado, se basa en nuestra relación con Dios. Por eso el libro de Efesios, Pablo a los Efesios decía, somos salvos no por obra, sino por la fe, para realizar buenas obras. Esa fe nos lleva a esas buenas obras. Esa fe nos lleva a una relación con Dios. No lo que hagamos para Dios, sino porque nosotros vivimos a través de la fe. La fe es una certeza, es una convicción, ¿cierto? Dios no ha justificado. La justificación viene a través de Jesucristo, nuestro Señor. Como dirían los hebreos, Yahshua HaMashiach, ¿cierto? Nosotros hemos sido salvados, ¿cierto? En la transliteración se dio a conocer, ¿cierto? La transliteración de los 70 por Jesucristo, por Jesús. Lo conocemos por Jesús. Yo fui salvado por Jesús. Yo fui salvado y creí en Jesucristo. Entonces, Pablo dice, por la fe invalidamos la ley. ¿Estamos invalidando la ley? ¿Estamos invalidando la ley de Dios que fue escrita con el dedo de Dios? La ley de Dios que fue transmitida para el pueblo de Israel como una regla de conducta. Pablo les dice a los romanos, les dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. ¿Por qué confirmamos la ley? Porque tenemos la fe en Jesucristo, la fe en el Señor. Nosotros confirmamos esa ley. Porque Jesucristo cumplió la ley. Al cumplir en la ley, nosotros confirmamos la ley. Por eso Pablo dice, no de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Había un problema, hermano, entre judíos y gentiles, cristianos. Estaban preocupados y le hacían estas preguntas a Pablo y le decía, ¿desechará la fe todo lo que el judaísmo defendió? ¿La fe podrá desechar el judaísmo, que fue la niña de los ojos de Dios? El pueblo que fue elegido por Dios. O cancela las escrituras, cancela la palabra, pone fin a nuestras costumbres. Es lo que pueden decir los judíos. Declara que Dios ya no obra a través de nosotros. Pablo le dice, en ninguna manera. Cuando nosotros, amados, entendemos la salvación mediante la fe, mediante Jesucristo, sabemos por qué Dios escogió a Abraham y por qué dio la ley mosaica. Por eso dice, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dios fue paciente con Israel durante siglos.
Entonces la fe que nosotros tenemos en Jesucristo no desecha el Antiguo Testamento. Más bien hace más comprensible el trato de Dios con los judíos. Por eso Pablo habla, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces los judíos se sentían orgullosos de llamarse hijos de Abraham. Pablo mencionó a Abraham como un buen ejemplo de alguien salvo por fe. Entonces la fe no dice que las leyes de Dios sean menos importantes. Entonces la ley de Dios es importante. Porque Pablo dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos 4:13. Entonces, amado, la Biblia a nosotros nos dice que hay que cambiar nuestros pensamientos. Es decir, cambien y arrepiéntanse. Cambia tu modo de pensar y cambiará tu modo de vivir. Renueva vuestro entendimiento. Renovaos vuestro entendimiento. Que dejen de confiar en sus obras. Lo que Pablo le estaba diciendo, dejen de confiar en sus obras y crean en el Señor. Y que lleguen a Dios a través de la gracia por la fe solamente en Cristo Jesús. Jesucristo dijo que Él era el que venía, ¿cierto? Y que venía a hablar del Padre. Pues Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nosotros tenemos que ir al Padre a través de Jesucristo, a través del Señor. Entonces, más, dijo también en Romanos 4:5, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es que justifica? Aquel que no cree, es Jesucristo, cuando perdona los pecados, cuando es limpiado a través de la gracia, a través de este don maravilloso. Todo lo hacemos cuando nosotros nos cobijamos en la misericordia y en la gracia de Dios. Porque Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel en su misericordia. Él justifica. Entonces a Abraham su fe le es contada por justicia. Le fue contada por justicia porque salió de su tierra confiando en el Señor, en fe. La justicia de Dios. Por la justicia de Dios, por la gracia de Dios, por la presencia de nuestro Señor, las personas se enteran de que Dios nos salva mediante la fe, porque es un don de Dios. El Espíritu de Dios es el que a nosotros nos convence de pecado. Pero muchas personas, cuando creen que ya son salvados, ¿cierto? A través de la fe, a través de confiar con el corazón, empiezan a inquietarse. ¿Tendré suficiente fe? ¿Tendré suficiente fe? Se preguntan. ¿Es mi fe suficiente, sólida para salvarme? Pero no es nuestra fe, es un don de Dios. Es un don, es un regalo, es una dádiva de Dios. Entonces la gente está muy confundida. Jesucristo
es el que nos salva. Jesucristo, no, su presencia nos salva. Cuando ya pensamos que no hay salvación, Jesucristo, no son nuestros sentimientos, no son nuestras obras, es Jesucristo. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, a través de Jesucristo, por débil que sea nuestra fe, por débil. Él es suficiente para salvarnos. Cuando nosotros tenemos esa confianza de la salvación, que esa salvación es gratuita, porque Él nos ama. No como esos falsos apóstoles que algunos andan diciendo, entrarás al cielo a punta de diezmo. No, es por la salvación gratuita de Jesucristo. No porque lo hayamos ganado, sino es por la gracia de Jesucristo. Es una fe poderosa, es una fe que viene, su presencia, su espíritu que nos toca, nuestras fibras de nuestro corazón. Cuando la gente se arrepiente de sus pecados, del vicio, del alcohol, de la droga, quizás para muchos dirán, yo nunca participé de esas cosas, pero hay otras cosas también que puede ser salvo. Hay gente que está en soledad, hay gente que está deprimida. Hay muchas cosas que puede salvar el Señor. Aquellas personas que están encarceladas físicamente y que están arrepentidas porque confían en la presencia de Cristo, confían en la presencia del Señor. Aleluya. La fe es creer y confiar en Jesucristo y aceptar esa gracia maravillosa de salvación. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Baruch Hashem Adonai. Alábele si puede. Alábele. Porque yo he confiado en Cristo. Nadie puede quitar ese gozo. Nadie puede quitar esa salvación que ha venido a nuestra vida. Porque es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios y las obras. Por eso Pablo cuando habla también dice, como también David habló de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Es decir, las obras. Bienaventurados. Bienaventurados, gozosos. Gozosos porque hemos recibido esta salvación. Aquellas iniquidades son perdonadas a través de la presencia de Dios. Los pecados son cubiertos. Él nos cubre esos pecados a través de su sangre preciosa, a través de la sangre de Jesucristo. Antiguamente el pueblo de Israel, para que ellos pudieran salir de esa esclavitud, para que pudieran salir, Moisés les dijo que Dios había dicho que pusieran sangre de cordero en las puertas de los dinteles de las puertas y las ventanas. Y esa sangre de ese cordero los cubrió de la muerte de los primogénitos. Los cubrió. Cuanto más la sangre del cordero de nuestro Señor Jesucristo, que fue llevado como matadero, ¿cierto?, para ser crucificado. La sangre de Cristo, la sangre del Señor, es confiar en Jesucristo y aceptar la gracia maravillosa de la salvación. Alabado sea su nombre, glorificado sea su nombre. Por eso la palabra nos enseña, bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa de pecado. No inculpa de pecado. Por eso, hermano, es importante humillarse delante del Señor, orar, buscar a Dios, buscar su presencia. Segunda de Crónica habla, 7:14 habla de eso. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, si se humillare mi pueblo y orare y me buscare, humillarse delante de la presencia de Dios y abandona su mala conducta, abandona sus malas obras, yo lo escucharé desde el cielo.
le perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Cuando habla de tierra, la Biblia nos habla de la humanidad. La humanidad. ¿Qué hacemos con la culpa? ¿Qué hacemos con esa culpa que está? Lo presentamos delante de Dios. Lo presentamos delante del Señor. David cometió pecados terribles. Cometió adulterio, homicidio, mentira. Y aún así experimentó el gozo del perdón. En el Salmo 51 decía que tu Santo Espíritu no se aparte de mí. Él pedía misericordia de Dios, que el Dios le perdonara. Entonces, amados, cuando nosotros experimentamos esta salvación, a través de humillarnos, a través de orar y buscar a Dios, viene la presencia del Espíritu Santo, podemos experimentar esta salvación. Nadie puede quitar ese gozo de la salvación, de experimentarlo, experimentarnos. Gloria a Dios, porque es la justicia de Dios. Es ahí cuando estamos en la humillación, reconocemos nuestra culpa delante de Dios y pedimos perdón, que Dios nos perdone. Desechamos la culpa, creemos que Dios nos ha perdonado, lo creímos que en nuestro corazón, que esa justicia de Dios vino, que su presencia vino a nuestro corazón, porque nos confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Esto quizás puede ser difícil, cuando el pecado muchas veces echa raíces, cuando está enraizado, se ha enraizado por años, o cuando involucra a otros. El perdón, cuando no se perdona a otra persona, también ese pecado está enraizado en el corazón. Solamente humillarse delante del Señor, orar delante del Señor, buscar la presencia de Dios es la que nos ayuda. Jesucristo está dispuesto a perdonar, a regalar este don maravilloso que es la fe. Si nosotros tomamos en cuenta el alto precio que Él pagó en la cruz, en la cruz fue llevado como cordero al matadero. Vimos el sufrimiento, vimos el abandono que tenía el Señor cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llevaba toda la culpa de nosotros en la cruz del Calvario. Él llevaba la culpa del mundo, Él llevaba la culpa de la humanidad. Y a través de su gracia, de ese don maravilloso, Él dijo: perdónalos, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, amado, esa arrogancia, pensar que algún pecado sea demasiado grande para Él, que Él no lo perdone. Él perdona hasta todos los pecados. Aunque nuestra fe sea débil, o nuestra conciencia sea sensible y los recuerdos nos atormenten. Nos atormentan muchas veces, al hombre le atormentan los pecados. Pero la palabra de Dios, la palabra del Señor nos dice que nosotros, si confesamos el pecado, es perdonado. Juan lo dice. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia.
Por eso Pablo decía, ¿cómo le fue contada? Cuando está hablando de Abraham, cuando hablaba, ¿cómo le fue contada esa justicia? ¿Cómo fue justificado Abraham? Por justicia, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y él dice, no la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, amados, cuando nosotros entendemos, aleluya, de la circuncisión, la circuncisión es despojarse del cuerpo pecaminoso. Esa circuncisión es la que ofreció Cristo para nuestra vida. Es el don maravilloso que Dios nos ha dado. Esas gracias que Dios nos ha dado para que nosotros presentemos nuestras culpas delante de Él. Esa circuncisión era una señal externa de los que judíos eran el pueblo escogido de Dios. Tenían que circuncidarse todos los niños judíos. Y esa señal marcaba la separación de las naciones que adoraban otros dioses. Tenían dioses paganos. Y esa circuncisión, amado, era una ceremonia. Dios bendijo y le ordenó esta ceremonia a Abraham. Pero él primeramente, cuando él salió por fe, por eso fue contado por justicia. Y después de un tiempo, él se circuncidó, porque era una ceremonia. Es igual que nosotros, cuando nosotros recibimos por fe a Cristo, vienen las ceremonias. Está la ceremonia del bautismo de las aguas. Hay muchos que preguntan, amado, ¿qué es primero? ¿Es el bautismo del Espíritu o el bautismo de las aguas? Entonces, amado, nosotros tenemos que entender una cosa, que cuando nosotros tenemos confianza en Cristo, cuando tenemos fe y ese don maravilloso que viene a nuestra vida, vienen la ceremonia del bautismo de las aguas, bautizado las aguas para arrepentimiento, y que somos testigos de Cristo, testigos del Señor, testigos, predicar esa palabra, Señor, nosotros somos testigos de Dios. Viene otra ceremonia, la cena del Señor. Participamos de la cena, del partimiento del pan que lo hizo Jesucristo con los apóstoles, el partimiento del pan unos con otros, como los discípulos, para que nosotros podamos entregar ese pan a otros, ese pan que viene del cielo, entregarlo a otros. Ese es el partimiento del pan. Es la Santa Cena, es la ceremonia que ellos tuvieron. En Génesis 17, del 9 al 14, vamos a leer algunos versículos nomás, un punto importante que marqué. En 17:9 dijo de nuevo Dios a Abraham. Dios, ¿cierto? Dios, Yahweh, Elohim, el yo soy, le dijo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. La circuncisión
Entonces, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Cierto? Fue justo. Abraham fue justificado por la justicia de Dios, por obedecer a Dios. En lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:19, dice, lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios. Él obedeció a Dios. Y no el estar o no circuncidado. Pero ¿por qué Dios requería la circuncisión? ¿Por qué requería esa circuncisión? Entendamos esto, hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón, que era una señal de obediencia. Una señal de obediencia. Cuando nosotros confiamos en Cristo y hacemos ceremonia, eso es señal de obediencia. Las ceremonias son señales de obediencia. Obedecer. Señal de obediencia. Una señal que pertenecía al pueblo del pacto, que pertenecía al pueblo de Dios. Esa es la señal de la circuncisión. Circuncidado es que ya no había marcha atrás. Nosotros, cuando somos circuncidados por la presencia de Cristo en nuestra vida, Él nos perdona para pertenecer al pueblo de Dios en señal de obediencia a través de su don maravilloso en nuestra vida. Entonces el hombre, Israel, quedaba marcado para siempre como judío al circuncidarse. Nosotros, hermano, es como un símbolo de desprendimiento de la vieja vida pecaminosa. Es la purificación del corazón hacia Dios y en la dedicación a Dios y a su promesa. En los días de Abraham era una esencia desarrollar un culto puro al único Dios verdadero. El pueblo judío. Por eso tenían que circuncidarse en la ceremonia. Por lo tanto, nosotros las ceremonias que hacemos es por la obediencia que nosotros tenemos a Cristo. Por eso Génesis 17:11 dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. Jesucristo a los 8 días también fue circuncidado, porque la Biblia dice: en la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuera de su linaje, debía ser circuncidado, el nacido de la casa. Aleluya. Pablo, cuando habla de Abraham y le dice: y recibió, en Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso. Él todavía no se circuncidaba. Por eso es justificado por la justicia de Dios, por la justicia de la fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Pablo también, Romanos 4:13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Abraham vivió por fe. Dios lo bendijo antes de la ceremonia de la circuncisión. Antes de ser circuncidado, él ya confiaba en Dios, creía en Dios. Entonces, una persona que
que cree en el Señor va a seguir la ceremonia porque en obediencia va a bautizarse en las aguas. Va a participar de la cena del Señor. Entonces, son ceremonias que realmente nosotros las hacemos solamente por obedecer a Dios. Génesis 12 dice, pero Yahweh, Dios, Elohim, ¿cierto? Alábele si puede, glorifica a Dios, el yo soy. Le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12, del 1 al 4. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Yahweh dijo. Ya, obediencia. Se fue como Yahweh le dijo, como Dios le dijo, obedeció. Y dice, y Lot fue con él, su pariente. Y dice, y era Abraham de 65 años cuando salió de Harán. Cuando él salió de su parentela, cuando él salió sin ver nada todavía. Por eso la fe dice, lo que nosotros no vemos, fe significa eso. Lo que no vemos, eso lo creemos. Entonces, dice, tenía 75 años cuando salió de Harán. Dios llamó a Abraham a los 75 años de edad. Pero la ceremonia comenzó cuando tenía 99 años de edad. O sea, 24 años después, él fue circuncidado. Génesis 17, mire, leímos Génesis 12, Génesis 17, 1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando nuevamente se le apareció Yahweh. Se le aparece Dios nuevamente, le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Se le parece el Dios Todopoderoso. El Dios santo, 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 y quedamos muy cortos para decir santo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos santo, santo, santo en la iglesia? ¿Por qué no nos alcanza para más? Ponemos límites, no estaríamos amados. Él no tiene límites para decirle santo. No tenemos una palabra más amplia para decirle lo santo que es el Señor, que Él es todopoderoso, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Qué le dijo a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. Ser perfecto, amado, es una madurez espiritual. Madurez espiritual. Yo soy el Dios Todopoderoso. Es el mismo mensaje de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Es el mismo mensaje de Dios Todopoderoso. En la actualidad para nosotros es el mismo mensaje. Tenemos que obedecerle porque Él es Dios y eso es una razón suficiente. Alabado sea el Señor. La obediencia, amado, la obediencia vale la pena. Piense bien quién es Dios. Piense bien. El único que tiene, aleluya, la facultad, el poder de satisfacer todas las necesidades. Satisfacer todas las necesidades. Por eso en Génesis 17:2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera.
Versículo 4 de Génesis 17. Y aquí mi pacto es contigo. Mi pacto. Y serás padre de muchedumbre de gente. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Génesis 17:7. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios. Para ser tu Dios. Él y tu descendencia después de ti. ¿Por qué Dios repitió su pacto a Abraham? Porque Dios es un Dios de pacto que cumple su promesa. Dios estaba retomando, lo estaba preparando para llevar a cabo lo que Dios tenía para él. Ese pacto para hacerlo padre de muchedumbre de gente, para multiplicarlo. Son promesas de Dios para multiplicarlo. Y dice que Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. He aquí mi pacto. Ya no será más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham le cambió el nombre. Cuando Dios nos cambia el nombre, nos cambia a ser hijos de Dios. A través de su presencia, hijo de Dios, hijo del Todopoderoso. Y le dice Dios a Abraham: porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán ante ti. Entonces estaba preparándolo para llevar a cabo el propósito de Dios a través de su justicia, a través de la justicia de Dios, la obra de Dios. Dios reveló a Abraham algunas partes específicas de su pacto que nosotros ya hemos leído en la Biblia. Le daría mucha descendencia. Muchas naciones saldrían de su descendencia, desde Abraham. Dios iba a mantener su pacto con la descendencia de Abraham. Dios daría descendiente a Abraham en la tierra de Canaán. Gloria a Dios. Dios le habló a Abraham y le dijo: y guardarás mi pacto. Guardarás mi pacto. Y este es mi pacto. Este es mi pacto. Este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. Hoy es el día de hacer un nuevo pacto con el Señor. Ese nuevo pacto es pedir perdón y andar en el camino recto. No por andar en ceremonias rituales. Las ceremonias, primeramente, tiene que confiar en el Señor. Las ceremonias rituales, como les dije anteriormente, sirven de recordatorio de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios. Por eso Abraham fue justificado por justicia, por la justicia de Dios. Así los nuevos jóvenes creyentes que crean en Jesucristo tienen que tener la confianza en Cristo para luego hacer las ceremonias que corresponden. No debiéramos nosotros pensar que las ceremonias nos conceden un mérito especial delante de Dios, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. La ceremonia que nosotros hacemos en las aguas, por el bautismo de las aguas, es para testificar de Cristo. Entonces las señales externas
es de un cambio interno en el corazón, de una actitud del corazón, de la justicia de Dios en el corazón del hombre. Es la justicia de Dios. El centro de nuestra fe debe ser en Cristo y su obra salvadora. No por las obras nuestras, no porque nos creemos muy buenos. No, no es así. El rico dijo: ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? Guarda los mandamientos, le dice el Señor. Y dice: lo he guardado desde muy pequeño. Entonces entrega todo lo que tiene a los pobres, dáselos a los pobres. Se fue triste porque no pudo cumplir los requisitos de Dios. Y los requisitos de Dios no son cosas externas, son cosas internas del corazón. Cuando tú crees en el corazón, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Por eso Pablo dice: por tanto, es por fe. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos vosotros. Entonces no es por obra. Por la ley se conoce el pecado. Por la ley la gente es llevada a Cristo, fue llevada a Cristo. Solo debemos dar un paso de fe. Un paso de fe. Y Dios se encargará de lo demás. Abraham agradó a Dios solo por fe. Solo por fe. Cuando ni siquiera había oído de los rituales que serían tan importantes para el pueblo judío. Ni siquiera conocía la ceremonia, ni siquiera conocía los rituales. Hoy en día, algunos hablan que si se puede o si no se puede, y estamos en esa. No, amados. Nuestra salvación es por fe, por fe. No es por hacer buenas obras. Somos salvos solamente mediante la fe en Cristo. Confiamos en Él y nos perdona todos nuestros pecados. Somos una carta en limpio cuando Dios nos perdona, cuando nosotros ponemos nuestros pecados delante del Señor. Por eso Pablo en Romanos 4:17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Quién da la vida a los muertos? Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Esto se alcanza a través de la fe. Él es el que puede dar vida a los muertos espirituales, aquellos muertos en pecado. Dios los hace resucitar a una nueva vida. Y esta es la palabra que no me acordaba hace poco rato. Y llama las cosas que no son como que si fuesen. Llamamos las cosas que no son como que si fuesen. Llamar las cosas que no son como que si fuesen. Esto es locura. Y yo creo en Dios. Yo creo en la sanidad de Dios. Aunque muchos a lo mejor no creen en la sanidad de Dios. Yo creo que Dios puede hacer milagros. Si Dios hizo un milagro en mi vida. Si Dios hace un milagro en mi vida y muchas personas pueden dar testimonio de que Dios hace un milagro de día, es que llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuando tú dices que estás enfermo o el doctor dice que estás en una enfermedad terminal y Dios quiere sanarte. Es como la viuda dijo: si tan solo yo tocara el manto de Jesús, que andaba por mucho tiempo en doctor y gastando su dinero y nunca halló una respuesta. Solamente en Jesucristo puede haber una respuesta para tu vida, en las promesas de Dios. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Esa es la confianza de creer en las promesas de Dios. Declaramos las promesas.
Aunque a muchos no les guste, porque dicen, andan declarando las promesas de Abraham, andan declarando las promesas de Isaías, andan declarando las promesas de David. Si las declaramos, amén, porque confiamos en Dios. Isaías decía, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque creemos en Dios. Salmo 84:11 dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. A los que andan en integridad. Algunos lo encuentran difícil, andar en integridad para el Señor. Andar en integridad en el Señor es confiar en su promesa. ¿Por qué? Porque Pablo le habla a los hebreos y también yo puedo decir, es declarada esa palabra de Pablo a los hebreos, que es declarada a nosotros, y la declaro también, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué? Porque su presencia, su espíritu está en nosotros. Somos justificados por la fe, la justicia de Dios, las promesas de Dios son para nuestra vida. Por eso 1 Juan 5:4 dice, y declarando esta palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Las promesas es un pacto que Dios le dio a Abraham. Afirmaba que sería padre de muchas naciones y que todo el mundo recibiría la bendición a través de Abraham. Pero ¿por qué yo digo que nosotros podemos declarar esta promesa se cumplió en Jesucristo? Estas promesas se cumplen en Jesucristo. Jesús era de la descendencia de Abraham. Y en verdad el mundo entero recibió la bendición mediante de él. Recibimos esas bendiciones, amado. Por eso Pablo decía, plenamente convencido, yo estoy plenamente convencido, alabado sea el Señor, alábele si puede, estoy plenamente convencido de que Él es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Su vida estuvo marcada con errores, con pecados, con falla, pero así también con sabiduría, con bondad, pero siempre confió en Dios. Su vida es un ejemplo de fe en acción. Imagínate si Abraham hubiera puesto los ojos en sus recursos para soyugar a Canaán y fundar una nación. Hubiera caído en la desesperación. Pero él creía en Dios. Puso sus ojos en Dios. Puso sus ojos en el Todopoderoso, en la presencia de Dios, y le obedeció y esperó que Él cumpliera su palabra. Pacientemente esperé a Yahweh, esperando al Señor, esperando la respuesta de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando nosotros creemos, amado, cuando creemos ocurre un cambio a través de su presencia. Cuando entregamos nuestros pecados a Cristo, Él nos justifica y nos perdona. Cristo, al que no conoció pecado, porque Él fue llevado a la cruz, fue hecho maldición por la humanidad. Fue llevado a la cruz, donde colgaban a los malhechores. Pero Él no conoció pecado. Él fue sin pecado. Pero por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros podamos confiar en Él. Para que podamos confiar de que Él está con nosotros. Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Alabado sea el Señor. Justicia de Dios en Él. No hay nada que podamos hacer para ganar esa salvación.
Solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios. ¡Qué oferta! ¡Qué oferta más increíble para nosotros! Solamente tienes que entregarle los pecados a Cristo y Él te entrega este don maravilloso de la fe. Si tú confesares con tu boca y lo creyeres en tu corazón, porque con la boca se confiesa para salvación, pero por el corazón se cree para justicia. Muchos aún no toman en cuenta esta salvación. Siguen disfrutando del pecado. Cristo es nuestra salvación. Hermanos, por medio de Él se nos anuncia el perdón de pecado. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él somos justificados, todo aquel que en Él cree, en Jesucristo. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. El perdón de pecado a través de la justicia de Dios. Es la justicia, el don de Dios. Es la justicia de Dios la que nos da la libertad de culpa. Y está al alcance de todas las personas mediante la fe en Cristo, incluyéndole a usted que no conoce a Cristo. ¿Ha recibido alguna vez este perdón? ¿Se siente renovado por esto cada día aquellos que recibieron la salvación? Sí, nos sentimos renovados cada día. Cada día es una renovación en el Espíritu, en la palabra del Señor, porque nos dio vida en Cristo Jesús. Dios, el Todopoderoso, por su gracia, por la gracia de Cristo, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un don. No por obra para que nadie se gloríe. Amados, cuando alguien le da un regalo, usted le diría, qué lindo es, ¿cuánto le debo? Esa respuesta, amado, es inapropiada. Solamente usted tiene que decir gracias. Gracias, Señor. Gracias, Adonai. Baruch Hashem, alábalo si puede en esta noche. La gracia de Dios, su presencia, su espíritu. Esa misma gracia que vino a mi vida. Esa gracia. Yo puedo hablarle de esa gracia. Yo puedo hablarle de esa presencia del Todopoderoso. Con cuánta frecuencia los cristianos, aún después de haberle el Señor dado la salvación, se sienten obligados a hacer algo para llegar a Dios. No es por obra. Nuestra salvación de nuestra fe son regalos. Son regalos. Dios, en su misericordia, en su bondad, en su gracia, nos entrega este don maravilloso. Y debiéramos responder con gratitud, con alabanza, con regocijo, con gozo en nuestro corazón. Muchas veces nosotros nos estremece la palabra del Señor. Si lloramos, no es llanto de pena ni de tristeza, sino que es un llanto de gozo. Porque Dios nos salva solamente por la fe. Y esa es la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios nos salva? La pregunta, ¿por qué Dios nos salva solo por la fe? Y no por las obras de la ley. Porque es un don de Dios.
Y esto no es de nosotros, es un don dado por Él. El justo por la fe vivirá, por su fe vivirá. Ese don maravilloso que Dios le ha entregado. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a buscar, vamos a humillarnos delante del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesucristo. Amén. Gracias, Jesús. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesucristo. Aleluya. Baruch Hashem Adonai. Te alabamos con todo nuestro corazón, Señor, porque hemos confiado en ti, Jesús, porque a través de tu justicia, Señor, tú eliminas el orgullo, el esfuerzo humano, porque esto no es por obra, para que nadie se gloríe, no es por lo que hacemos, ni lo que vamos a hacer, sino por tu gracia, por tu justicia. Te reconocemos, Señor, que no podemos cumplir la ley ni las normas de Dios sin tu ayuda, sin tu presencia, porque nuestra relación se basa solamente en creerte y no lo que hagamos, Señor. Gracias, porque podemos vivir a través de esa fe. Gracias, Señor. Podemos entender que a través de la fe no se invalida la ley. Pablo lo dice, que solamente en creer en ti, Señor, podemos ver el trato tuyo con los judíos, Señor. Gracias, Jesucristo. En esta hora yo te pido, Señor, que esa justicia, Señor, recaiga sobre aquellos que están creyendo en su corazón, que están cambiando su pensamiento, que se están arrepintiendo. Que es a través de la gracia por la fe, solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, sino que aquel que está creyendo, solamente el que cree va a ser contado por justicia. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos humillamos delante de tu presencia. Oramos, buscamos y dejamos delante de ti, Señor, todos los pecados, nuestra mala conducta. Porque tu palabra nos dice, Señor, que tú escucharás desde el cielo aquel que se humilla, aquel que ora, aquel que busca. Señor, en esta hora es un tiempo precioso que tenemos, que tú escucharás desde el cielo y perdonarás el pecado. Como dice 2 de Crónicas 7:14, y restauraré su tierra, restauraré su corazón. Reconocemos, Señor, delante de ti. Quizás para muchos puede ser difícil el pecado porque ha echado raíces, ha sido enraizado por muchos años, pero creemos solamente que tú, Señor, puedes, Señor, cortar, Señor, ese pecado. Gracias, Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, como dice tu palabra, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Gracias, Señor, por aquellos que están recibiendo tu Espíritu, Señor. Inscribirlos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está tocando, Jesús. Gracias, Señor, para ser hombres apartados para ti, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Gracias, hermano. Gracias. Gracias por su presencia. Gracias por poder compartir la palabra del Señor hoy día, mañana, no sé, cuando usted la vea. Compártalas y para que el Evangelio siga creciendo. Amén. Gloria a Dios. Entendamos una cosa, hermanos, que primeramente tiene que haber una confesión, creerlo en nuestro corazón. Y la Biblia a nosotros nos enseña cuál es el comportamiento que tenemos que tener. Usted ve que Abraham fue justificado, ¿cierto?, por su fe. Fue justificado por la fe cuando él salió de su parentela. Después de 24 años, él se circuncidó. O sea, hablaba de la ceremonia. Por lo tanto, primero es el bautismo del Espíritu Santo. Es el bautismo en la confianza que nosotros depositamos en Cristo. Primero es el bautismo del Espíritu Santo cuando nosotros confiamos. Después viene la ceremonia del bautismo de las aguas. Jesucristo se bautizó en las aguas. Jesucristo se bautizó en las aguas. Esa fue una ceremonia. Juan el Bautista dijo: tú vienes a mí, que yo te bautice cuando venía Jesucristo, cuando yo necesito que tú me bautices a mí. Pero era necesario que se cumpliese esa ceremonia para que todos nosotros podamos cumplirla. Algunos quizás a lo mejor no se van a bautizar en las aguas, pero sí tienen la confianza en el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que puede estar en los últimos momentos y aceptar a Cristo, en los últimos momentos de su vida. Entonces no va a pasar por esta ceremonia, solamente va a recibir a Cristo. El caso del ladrón de la cruz, él no pasó por las aguas. Él no fue bautizado en las aguas, no tuvo la ceremonia que debía haber tenido. Por eso que la misericordia de Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Siempre estuvo la misericordia. Por eso Dios, Yahweh, siempre decía que Él no quería sacrificio, sino que misericordia, misericordia. Así que Dios los bendiga grandemente y gracias por conectarse, ¿cierto? Gracias, hermano Juan Carlos, Dios lo bendiga. Y nos estaremos ya mañana nuevamente reuniendo en su programa El Poder de la Palabra. Dios los bendiga grandemente, la paz del Señor. Mañana estamos a las 9 de la noche, si Dios quiere. Dios los bendiga. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa. De agua